El significado de su muerte, la libertad. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Se hizo nuestro sustituto. El plan para la salvación de la humanidad perdida se basa en la aceptación por parte del hombre, solamente por fe, de la muerte sustitutiva de Cristo. Esta lección fue enseñada junto al portal del Edén, cuando Adán y sus descendientes mataron el cordero del sacrificio. Fue enseñada en el desierto cuando Moisés levantó la serpiente de bronce y la gente, con el veneno de las ponzoñosas serpientes en sus venas, fue sanada al mirar con fe el símbolo salvador. Fue enseñada mediante el sistema de sacrificios dado a Israel. El pecado de todo el mundo fue colocado sobre Jesús y la divinidad prodigió en Jesús su más alto valor a la humanidad doliente, para que todo el mundo pudiera ser perdonado por fe en el sustituto. El más culpable no necesita tener temor de que Dios no le perdone, porque será remitido el castigo de la ley debido a la eficacia del sacrificio divino. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Nos rescató de la esclavitud del pecado. Se emplea la palabra redentor para describir el proceder del pariente cercano que venga la sangre de uno que ha sido muerto. Deuteronomio 19:6 es el vengador. O que compra de nuevo la propiedad que ha sido vendida por un pariente. Levítico 25:25. O que se casa con una pariente viuda. Ruth 3:13, es decir, redimir. Así Dios, el vengador de Israel, Deuteronomio 32:35, su redentor, Salmo 107:2, y su nuevo esposo, Isaías 54:4-6. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Nos rescató de la esclavitud del pecado. El Nuevo Testamento enseña la claridad que se pagó un rescate o precio por nuestra redención. Jesús declaró que el Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate de muchos. Marcos 10:45. Pablo habla de Cristo como aquel que se dio a sí mismo en rescate por todos. 1 Timoteo 2:6. Se habla de los cristianos como rescatados. 2 de Pedro 2:1, o comprados por precio. 1 Corintios 6:20. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Gálatas 3:13. De modo que en un sentido la justificación no es gratuita, pues se ha pagado un grandísimo precio por ella, los sufrimientos y la muerte de Cristo, pero es gratuita para todos nosotros. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? La propiciación por nuestros pecados. El propiciatorio era la tapa que cubría el arca de la alianza. Si bien las tablas de la ley dentro del arca testificaban en contra del pueblo, el propiciatorio mostraba un camino por el cual podían satisfacerse las exigencias de la ley y el pecador podría ser salvo de la muerte. El castigo decretado por la ley. Basándose solamente en la ley, Dios y el hombre no pueden volver a unirse, puesto que el pecado nos separa de él. Debe intervenir el propiciatorio rociado de sangre, pues solo podemos acercarnos a Dios gracias a la mediación de Cristo en nuestro favor. Hebreos 7:25. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Nos reconcilió con Dios. La cruz del Calvario es el puente que se tiende sobre el abismo que abrió el pecado. Jesús vino a nuestro mundo comisionado por el Padre. Vino a tender un puente sobre el abismo que el pecado había producido entre Dios y el hombre. Había que hacer provisión para la reconciliación, para la unción de la naturaleza humana con la divina. Cristo estuvo con Dios en la obra de la creación. Era uno con Dios, igual al Eterno. Solo Él, el Creador del hombre, podía ser su Salvador. Nadie sino Cristo podía redimir al hombre de la maldición de la ley. Cristo se propuso llegar hasta los abismos de la degradación del dolor del hombre y restaurar al alma arrepentida
y creyente a la armonía con Dios. Cristo, el Cordero muerto desde la fundación del mundo, se ofreció como sacrificio y sustituto para los caídos hijos de Adán. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? 1. Sustitución. 2. Propiciación. 3. Rescate. Y 4. Reconciliación. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Por los mundos no caídos y por los ángeles. Los ángeles atribuyen honor y gloria a Cristo, pues aún ellos no están seguros a menos que contemplen los sufrimientos del Hijo de Dios. Los ángeles del cielo están protegidos contra la apostasía por medio de la eficacia de la cruz. Sin la cruz no estarían más seguros contra el mal de lo que estuvieron los ángeles antes de la caída de Satanás. La perfección angelical fracasó en el cielo. La perfección humana fracasó en el Edén, el paraíso de la bienaventuranza. Todos los que deseen seguridad en la tierra o en el cielo deben acudir al Cordero de Dios. El plan de salvación, al poner manifiesto la justicia del amor de Dios, proporciona una salvaguardia eterna contra la apostasía en los mundos que no cayeron, así como también para aquellos que no serán redimidos por la sangre de Cristo. El plan de la redención por el cual el misericordioso Redentor divino humano rescató al hombre de la esclavitud del pecado, escapa a la comprensión de los hombres o ángeles. Es ciertamente un misterio tan excelente, tan grande, tan sublime que nunca podemos esperar comprenderlo plenamente. No tiene paralelo el sacrificio de Cristo por el hombre caído. Es el tema más excelso y sagrado en que podamos meditar. Cada corazón que es iluminado por la gracia de Dios es constreñido a inclinarse con inexplicable gratitud y adoración delante del Redentor por su sacrificio infinito. Dios te bendiga y te guarde.